Con Francisco Rivas Plata, quien es coordinador del programa Derecho y Justicia Ambiental de la ONG DAR. ¿Qué tal, Francisco? Te escuchamos. Buenas noches y gracias por compartir ese tema muy importante y hasta espinoso que en esos tiempos se viene desarrollando a nivel internacional. Hola Pedro, sí, muchas gracias por la invitación. Comentarte primero que el Acuerdo de Escazú no reemplaza un tratado internacional de derechos humanos, sino más bien complementa los estándares internacionales de derechos humanos que ya nuestro país ha suscrito, como bien tú has señalado, por ejemplo, el convenio no 69 de la OIT, suscrito por nuestro país en el año 1993 y que entró en vigencia en el año 1995, y a partir de la cual, como bien tú has señalado, se ha desarrollado bastante normativa a nivel interno, ¿no? Como por ejemplo la ley de consulta de 2011 o el reglamento de la ley de consulta del 2012. Entonces, primero para aclarar esto, el Acuerdo de Escazú no reemplaza ningún tratado internacional, sino más bien se suma a ¿Lo los fortalece? tratados de derechos humanos suscritos, exacto, por nuestro país. Además, comento que es el primer tratado de derechos humanos emanado de derechos humanos en materia ambiental, emanado de la Declaración de Río de 1992, y el primer tratado en el mundo en contener cláusulas específicas para la defensa de defensores de derechos humanos en materia ambiental. El proceso de elaboración de este acuerdo ha sido un proceso bastante amplio, bastante participativo, donde no solamente han participado instituciones del gobierno, sino también sectores de sociedad civil, ha estado abierto al público, ha participado de alguna manera las organizaciones indígenas, que ahora de hecho están solicitando también al Congreso de la República la ratificación. que pueda ratificar, como bien tú dices, el Acuerdo de Escazú, porque además te comento que es una solicitud de la propia OCDE. Este organismo internacional de países en vías de desarrollo o en desarrollo, de la cual ya forman parte países como Chile, Colombia y México, y nuestro país ha presentado una solicitud de adhesión, desde el año 2012. Y este año la OCDE ha presentado un informe donde establece que nuestro país debería ratificar el Acuerdo de Escazú justamente para cumplir estos estándares internacionales que se requieren para que una economía sea considerada como una economía sana y sostenible. Ahora, pero Francisco, en la hipótesis que tienen aquellos que se oponen a este acuerdo de Escazú, en la introducción que hice justamente sobre el tema, que se pierde autonomía, se pierde soberanía sobre los recursos naturales, que las decisiones ya no partieran por lo que podría determinarse una consulta previa con las poblaciones indígenas amazónicas, sino que sería un foro internacional, quien podría decidir sobre qué hacer con ese espacio geográfico amazónico de cada país firmante. No, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta porque me permite responder este cuestionamiento en relación a la posible pérdida de soberanía, como bien tú lo mencionas, pero además también el rol que cumple la Corte Internacional de Justicia. El Acuerdo de Escazú establece expresamente en su artículo 3, como uno de sus principios, el principio de soberanía en la gestión de los recursos naturales de cada uno de los países que suscribe el Acuerdo de Escazú. Entonces, primero no es un acuerdo que establezca parámetros solamente para países amazónicos, sino es un acuerdo regional. No establece ninguna de las cláusulas cesión de soberanía, y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, lo único que establece es que si los países se ponen de acuerdo en ir a la Corte Internacional de Justicia para debatir algún tipo de discordia en relación a la interpretación de alguna de las cláusulas del acuerdo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a ser el fuero decidido por estas partes, ¿no? Ojo, no se está hablando de que un privado, por ejemplo, tú o yo, o una comunidad indígena o una comunidad pueda entablar algún tipo de demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es importante conocerlo, Francisco, para conocer, para que la gente sepa, ¿bajo qué contexto se podría llegar a esta instancia judicial internacional? ¿Y quiénes pueden acceder? Mira, sí, eso es importante mencionarlo.
el Acuerdo de Escazú establece claramente que cualquier conflicto que exista a nivel nacional entre los países que suscriben el acuerdo, entre los nacionales, sus ciudadanos y el Estado, tiene que ser resuelto por el fuero interno, tanto por la vía administrativa, por la vía contenciosa, por la vía judicial. Me hablas de diferencias entre naciones, entre países, no entre empresa contra la autoridad regional o la autoridad nacional que se resiste, que se niega a dar una autorización para una concesión forestal, por ejemplo. Ya, son dos cosas diferentes. Sí, por ejemplo, hay una comunidad que está en contra de algún tipo de concesión hecha por el Estado y quiere interponer algún tipo de demanda o de denuncia, se van obviamente a utilizar el fuero interno y las herramientas y la normativa nacional. Eso no va a cambiar, eso no ha cambiado, el Acuerdo de Escazú no tiene ese tipo de alcance. Lo único que establece el Acuerdo de Escazú en relación a algún tipo de conflicto interno es en relación a algún tipo de conflicto en relación a la interpretación de las cláusulas entre estados. Entre estados, es decir, si hay dos estados parte del Acuerdo de Escazú que así lo convengan expresamente y quieran ambas expresamente señalado además plantear algún tipo de duda, opinión o comentario ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo podrán hacer, pero obviamente dentro del marco del respeto de la soberanía, que es uno de los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú. Pero ¿cuáles son los pasos previos o las condiciones que se terminan generando previamente para que dos naciones firmantes vayan al foro internacional, a la Corte de La Haya? ¿Bajo qué condiciones tendría que darse esta especie de conflicto ambiental? Yo no lo vería necesariamente como un conflicto ambiental, como tú bien lo dices, porque eso puede confundir, ¿no? Si hay nuevamente un conflicto ambiental, eso se va a resolver en el fuero interno, en la vía administrativa, en la vía judicial. Lo que podría suceder es que en alguna cumbre donde se reúnan los diferentes estados que forman parte del acuerdo, hay algún tipo de diferencia en entender algún tipo de cláusulas y no se puedan poner de acuerdo en el alcance de alguna de las cláusulas, pueden convenir en que este debate pueda ser resuelto, este conflicto de interpretación por la Corte. A ver, Francisco, un poco para hablar buen cristiano y con manzanita para que la gente nos pueda entender mejor. No perdemos. Cuando hablamos de cuando me mencionas de las cláusulas, ¿a qué tipo de cláusulas exactamente te estás refiriendo? A las cláusulas del propio acuerdo. Por ejemplo, ¿qué tipo de cláusulas? ¿Qué es lo que contienen las cláusulas? Sí, desde, por ejemplo, el entendimiento del derecho a la transparencia y acceso a la información, de lo que implica el estándar de participación en asuntos ambientales, alguna cláusula específica, aunque son cláusulas igual generales porque es un convenio regional, no es una cláusula, no son cláusulas que impliquen mayor desarrollo normativo, porque ojo que nuestro país ha integrado dentro de la normativa interna ya muchos de estos avances que han sido incluidos dentro del Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú no solamente es pensado para nuestro país, sino es básicamente pensado para países donde la situación, por ejemplo, de defensores ambientales es crítica, ¿no? De hecho, en nuestro país es bastante lamentable la situación de defensores en la Amazonía, pero hay países también como en Centroamérica, donde esta situación es completamente vergonzosa y además ha tenido como resultado incluso el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. A ver, Francisco, un poco para dejar la parte macro y aterrizar en el beneficio que la gente o la población amazónica podría recibir con la ratificación de ese acuerdo de Escazú, o para que todo el país en concreto pueda recibir como beneficio, si podría existir. ¿En qué manera, por ejemplo, beneficia la ratificación del Acuerdo de Escazú en lo que representa la desgracia generada, por ejemplo, la minería ilegal en Madre de Dios, con esa devastación en la floresta, con esa devastación en los ríos de Madre de Dios? ¿Cómo podría beneficiar un Acuerdo de Escazú?
Esa es una muy buena pregunta porque además permite identificar qué acciones específicas y concretas pueden elaborarse de manera participativa con la población, con los propios Ujú. afectados, con los gobiernos regionales, porque ojo, este es un acuerdo para el fortalecimiento de la transparencia, para el fortalecimiento del acceso a la información y para el fortalecimiento de la participación en asuntos ambientales. Y por otro lado, para el fortalecimiento del acceso a la Ya, justicia. Me parece que el rol, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en materia ambiental y el rol de las cortes de justicia, las cortes supremas, los juzgados a nivel nacional, con la ratificación del acuerdo, el rol de estas instituciones se fortalecería porque justamente uno de los estándares que ahí se incluye es el fortalecimiento del acceso a la justicia. ya. Y en el tema de la minería ilegal y de la deforestación que tú mencionas, el rol de los defensores ambientales tiene que ser obviamente fortalecido y Ya, evidenciado, ¿no? ya, a ver, para entender mejor, en el tema, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Escazú, ratificarlo implicaría que la sanción, las penas contra estas mafias de minería ilegal sean mucho más duras, más efectivas, de pronta aplicación. ¿Cómo combatiría la minería ilegal el Acuerdo de Escazú? Sí, a ver, las medidas, las opiniones, el debate, el resultado de las resoluciones de Ujú. los propios juzgados, al ser transparentados, permiten que la ciudadanía haga un mejor seguimiento a cómo es que se desarrollan este tipo de casos. Y en este mejor seguimiento en el marco de la transparencia y la participación ciudadana, obviamente el estándar en relación a la interpretación de casos va a subir, lo que va a Ya. hacer que la justicia mejore, ¿no? Ya, en qué sentido? ¿El juez encargado de llevar adelante la diligencia judicial o la fiscalía misma encargada de investigar los actos de crímenes contra el medio ambiente estarían obligados, según decisión del acuerdo por el Acuerdo de Escazú, a, no sé, por ejemplo, a mostrar, difundir, liberar el secretismo que existe en los folios, en los expedientes judiciales, que esos sean de fácil acceso a la población? De esa forma sería la transparencia. Sí, ojo, a ver, obviamente tiene que haber un proceso de implementación y desarrollo de la normativa y cada una de las cláusulas del acuerdo de Escazú a nivel nacional, ¿no? Entonces, a la pregunta, yo creo que obviamente lo que va a implicar la ratificación del acuerdo de Escazú es que se identifiquen estas brechas de acceso a la información, porque de acceso a la información y de acceso a la justicia en coordinación con los propios juzgados, entre las fiscalías Ya, especializadas en materia ambiental, y a partir de allí se puedan plantear soluciones, ¿no? ya. Y el acuerdo de Escazú funciona como un estándar mínimo de trabajo. Bien, Francisco. Muchas gracias por la comunicación.